En 1447 se convertía en Papa Nicolás V. 2 años después, en el Concilio de Basilea, era reconocido como pontífice único de la Iglesia Católica. Así, se dejaba atrás toda una época durante la cual varios papas, hasta 3, se disputaron la autoridad vaticana. Esto fue conocido como el Cisma de Occidente. Nicolás V tenía que afianzar su posición como cabeza de la Iglesia reunificada, pero también estaba obligado a ejercer como soberano de uno de los estados que componían el mosaico político de la Italia renacentista. Debía enfrentarse a las ambiciones de los todopoderosos Sforza, quienes regían el Ducado de Milán, de la importante República Florentina en manos de la familia Medici, de Venecia, siempre en lucha con Génova por la supremacía comercial en el Mediterráneo, y del Reino de Nápoles conquistado por Alfonso V el Magnánimo, lo que equivalía a tener que medirse con la corona de Aragón. En esta situación, Nicolás V y sus sucesores se vieron abocados a una espiral de intriga política y luchas de poder que les llevó a actuar más como monarcas que como papas. A esto se añadió el momento cultural por el que atravesaba Europa, cuyo epicentro eran precisamente los estados italianos. El Renacimiento, que había conmocionado las bases del conocimiento y la estética tradicionales, iba también a alcanzar las costumbres vaticanas. Este movimiento fue un revulsivo cultural e ideológico en la Europa del siglo XV. Sería mucho más que una ruptura con las formas estilísticas medievales. En él influyó la era de los descubrimientos que amplió el mundo conocido, y también el rescate de la cultura clásica que llevó a rechazar la visión teocrática de la sociedad tan característica de la Edad Media. Lógicamente, los papas, como hombres de su tiempo, no podían mantenerse ajenos a esta revolución cultural e ideológica y transformaron su papel de guías espirituales por el de mecenas de la cultura y las artes. Algo, por otra parte, inevitable en el estado de ebullición artística que se vivía en la Italia del siglo XV. Nombres como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, Botticelli o Bramante demuestran el potencial artístico del momento, pero también es cierto que su obra no habría sido la misma de no contar con el apoyo constante y el impulso logístico y económico del papado. Es a Nicolás V a quien correspondió el honor de dar cabida al Renacimiento en la curia pontificia. Para empezar, fomentó la traducción de las obras de Tertuliano, descubiertas en la biblioteca de un oscuro convento alemán, y fundó la Biblioteca Vaticana. Tras el derribo de la antigua Basílica de San Pedro, prácticamente en ruinas, impulsó la construcción de una nueva sede pontificia. Debía responder a los nuevos cánones estéticos y al mismo tiempo dar testimonio del empuje económico del Estado Vaticano y hacer de Roma la cabeza de la cristiandad. Este mecenazgo, que no se limitó a la Basílica de San Pedro y los palacios vaticanos, fue el rasgo más destacado de los papas renacentistas, un aspecto que para algunos justifica, al menos en parte, su ligereza moral o su ambición política. Aún así, ciertos papas también sintieron una enorme preocupación por la secularización de la Iglesia. Eugenio IV y el propio Nicolás V buscaron impulsar la fe incluso dentro de los parámetros renacentistas. Exaltaron la figura de Cristo haciendo de su condición humana un ejemplo de conducta a seguir. Lo cierto es que desde 1450 y a lo largo de casi 80 años, la Santa Sede estuvo presidida por los intereses políticos, la búsqueda de la riqueza material y el goce de los placeres, hasta tal punto que podría hablarse de la corte de los pecados capitales. De las faltas cometidas en los salones vaticanos, las principales fueron 3: la lujuria, la avaricia y la ira.
La primera por la prácticamente nula observación que los pontífices hacían del celibato. La segunda por la compraventa indiscriminada de bulas, indulgencias y privilegios vaticanos. Y la tercera por la decidida vocación guerrera de muchos papas, dispuestos ante todo a ensanchar los límites de sus posesiones terrenales. Todas estas conductas, que en su momento merecieron la crítica de pensadores como el monje Savonarola, quien acabó sus días en la hoguera, o de Nicolás Maquiavelo, pero que no parecía escandalizar a la mayoría de los fieles. De hecho, el esplendor renacentista deslumbraba a quienes lo disfrutaban de forma más o menos directa. Lejos quedaba ya la sociedad medieval, atemorizada por la peste, las guerras o las hambrunas. El hombre de fines del siglo XV descubrió que la vida había que disfrutarla. Tal vez por eso se miraba con indulgencia que en el papado se admitiera que la carne era débil, se repartieran cargos y honores atendiendo más a la sangre que a los méritos, o se disfrutara de banquetes y lujos. Sin embargo, esta actitud tolerante solo se observaba en los países del área mediterránea. Más allá de los Alpes, la relajación de las costumbres molestaba a fieles y clero. Posiblemente nunca ha quedado tan clara la división entre el norte y el sur de Europa. Un antagonismo que tuvo sus consecuencias cuando un fraile agustino llamado Martín Lutero denunció el tráfico de indulgencias y publicó en 1517 sus célebres 95 tesis. Estaban escritas en alemán y no en latín, como era habitual en los textos litúrgicos, por lo que tuvieron una rapidísima difusión y dieron lugar a la escisión de la cristiandad y a la formación de la Iglesia luterana. Además de la lujuria, la avaricia y la ira, también la soberbia tuvo espacio en la corte vaticana. Pablo II, comerciante reconvertido en sacerdote y luego en cardenal por influencia de su tío, el Papa Eugenio IV, llamaba la atención por su belleza. Orgulloso de ello, llegó a pensar en tomar el nombre pontifical de Formosus, que en latín significa hermoso, pero los cardenales le disuadieron de semejante muestra de vanidad. Sentía verdadera pasión por la ostentación y gastaba enormes sumas en joyas y piedras preciosas, mientras presumía de ellas en todas las ceremonias, tanto eclesiásticas como laicas. Naturalmente, los grandes banquetes de Pablo II estaban en consonancia con su nivel de vida y no faltaban en su mesa platos perfumados con especies y postres exquisitos. Su gula, sin embargo, no llegó a los extremos de Alejandro VI, el papa más obeso de la historia, o de Sixto V, ya a finales del siglo XVI, tan apasionado por las cualidades del cocinero franciscano Raimundo Gómez, a quien canonizó en 1588. Tampoco la pasión por los objetos caros de Pablo II igualó a la avaricia de Sixto IV, quien al ocupar el trono pontificio aseguró haber encontrado solo 5.000 florines en las arcas vaticanas, mientras pasaba a su fortuna y a la de su familia infinitos objetos de valor y grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida. Tal vez fue la pereza el único de los pecados capitales al que no sucumbieron los papas renacentistas, seguramente porque su vida era demasiado satisfactoria como para renunciar a ella por simple desgano. El testamento de Nicolás V explica de sobras la conducta de sus sucesores. En él, el pontífice, imbuido del espíritu renacentista, expresa su convicción de que cuanto mayor sea la grandeza de la ciudad de Roma, mayor será la gloria para la cristiandad. Se inició así un camino en el que aparecieron personajes como Pío II, un humanista, antiguo diplomático, viajero y cortesano, amante de los placeres y libre de pensamiento, que cuando se convirtió en papa quiso devolver a la Iglesia su antiguo poder, aunque fuera esgrimiendo argumentos medievales. O como Sixto IV, nepotista y depravado, quien en 1643 convirtió a su ayuda de cámara, un muchacho sin cultura y de dudosa moral, en cardenal y obispo de Parma,
mientras que para reponer sus arcas vendía sin disimulo los cargos y honores de la corte romana. Pero si la Basílica de San Pedro es emblemática del mecenazgo vaticano, la vida de Alejandro VI es el paradigma de los vicios y virtudes de los papas renacentistas. Rodrigo Borgia, nacido en Játiva en el seno de una antigua familia valenciana, viajó a Roma a petición de su tío Alfonso, un cardenal bien situado en los círculos de poder vaticanos, quien más tarde ocuparía la Santa Sede con el nombre de Calixto III. Durante los 3 años de pontificado de su tío, Rodrigo estudió leyes en Bolonia y poco después comenzó a desempeñar complejas misiones diplomáticas que le proporcionaron contactos de gran utilidad en su vertiginosa carrera hacia el poder. Paralelamente al ya cardenal Borgia, se le conocían numerosas amantes de las que tuvo 10 hijos. 4 de ellos, César, Juan, Lucrecia y Jofre, se los dio la más famosa, Panozza Catanei, una mujer de gran belleza. Una vez elegido papa con el nombre de Alejandro VI, Rodrigo fue el artífice del Tratado de Tordesillas, por medio del cual se trazaron las fronteras de conquista americana entre Portugal y España, y concedió a Isabel de Castilla y Fernando de Aragón el título de reyes católicos. Además, se enfrentó al peligro que suponía el Imperio Otomano. Al mismo tiempo, encargaba a Miguel Ángel la continuación de las obras de la Basílica de San Pedro, impulsaba en Roma la de otras, como la de Santa María la Maggiore, y mandaba levantar el edificio principal de la Universidad Romana. Él mismo se había beneficiado del nepotismo habitual de los pontífices. Repitió la historia al nombrar cardenal a Alessandro Farnese, hermano de su entonces amante Giulia Farnese. Este, una vez nombrado pontífice con el nombre de Pablo III, continuó la cadena nombrando cardenales a 2 sobrinos que solo tenían 14 y 16 años. Alejandro VI no dudó en vender indulgencias para llenar las arcas papales, una práctica habitual en sus antecesores y sucesores. Esta práctica llegó al momento más escandaloso pocos años después de su muerte, cuando el fraile dominico Johann Tetzel recibió el encargo del arzobispo Alberto de Maguncia de promover la venta de indulgencias para continuar edificando la Basílica de San Pedro. Tetzel llegó a vender bulas para el perdón de pecados no cometidos aún. Este estado de cosas tenía que acabar por fuerza. Clemente VII era hijo bastardo de Julián de Medici, sobrino de Lorenzo el Magnífico y primo de León X, quien le había nombrado cardenal. De temperamento apocado e indeciso, tendente a la traición y a la mentira, había acabado perdiendo hasta el último amigo y exasperando a sus enemigos. Temeroso del creciente poder del imperio de los Habsburgo, había promovido la formación de la Liga de Cognac, integrada por el Papado, Francia, Florencia, Venecia y el Ducado de Milán. Contaba además con el apoyo de Enrique VIII de Inglaterra. Era en principio un enfrentamiento entre los 2 soberanos supremos de la cristiandad, Clemente VII y Carlos V, pero en realidad se estaba luchando por ver quién sería el dueño de Italia. En la primavera de 1527, las tropas imperiales dirigidas por el condestable de Borbón llegaron a las puertas de Roma y, como si de una maldición bíblica se tratara, acometieron el llamado saco o saqueo de Roma. Las tropas estaban formadas en su mayoría por soldados procedentes de los dominios germanos del emperador y por tanto muchos eran luteranos convencidos de estar castigando a una nueva Sodoma. Así, se dedicaron a expoliar, incendiar y avasallar todo lo que se les ponía por delante. Durante varios meses, Roma estuvo expuesta a la rapiña y la crueldad de 30.000 hombres indisciplinados, porque el condestable de Borbón había muerto en el asalto a la ciudad. Clemente VII, sitiado en el castillo de Sant'Angelo, veía cómo Roma se iba convirtiendo en una nube de humo, llanto y dolor. Solo el Tratado de Amiens, concertado entre Francisco I de Francia y Enrique VIII, y el arrepentimiento de Carlos V, devolvieron a la ciudad su condición de capital cristiana.
Quedaba libre el camino para la gran reforma de la Iglesia, la contrarreforma que buscaría recuperar los principios del catolicismo y contrarrestar el auge del protestantismo. Había concluido la era de los papas del Renacimiento, impíos y crueles, pero cultos y refinados. Comenzaba una nueva etapa, más austera, pero cubierta por la negra sombra de la intransigencia y el dogmatismo.